llegan a la congregación, escuchan el mensaje, no hubo algo mágico, algo místico, algo sobrenatural, nadie habló en lenguas y entonces la gente dice, No No se estuvo el sintió el Espíritu Espíritu Santo. Es que pensamos que el Espíritu Santo está en el lugar cuando hay estas manifestaciones. Y recordemos que el Espíritu Santo está en nosotros cuando lo recibimos de verdad. Cuando la persona lo ha recibido de verdad, está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no llega y se va, llega y se va. No, Señor. Así no funciona el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega a su corazón te y marca, te queda ahí. sella. Después Exactamente. de es que pongamos el ejemplo de una vaca. Una vaca Muy. la sellan, ¿no? La marcan. sí, Fácatela. Le ponen un hierro. Queda ahí marcado. Pero eso no se borra. no, ¿Cierto No, que no? desde la vaca la no. marca está. Exactamente, la marca de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Padre, es el Espíritu Santo. Esa no se va. Claro. Y entonces, como no ven una manifestación mágico, místico, maravillosa dentro de la congregación, dicen, hoy no estuvo la presencia del Espíritu Santo. Mi querido hermano, oyente, amigo que nos ve, si tú piensas que el Espíritu Santo llega y se va, estás desconociendo completamente Al la Espíritu presencia Santo. del Espíritu Santo. Así es. Porque empieza diciendo el Señor que el Espíritu Santo vendrá y estará en nosotros y Hasta que el nos fin. acompañará todos los días hasta el final, Así es. hasta que muramos, hasta el fin del mundo. Dice que va a estar el Consolador En nosotros. nosotros. Sí. Así que no podemos comenzar, y muchos pastores y muchos líderes moviendo almáticamente a la congregación dicen, y den el aplauso al Espíritu Santo que ya está entrando, ya está entrando, ya está aquí, ya llegó. Y ponen música, y ponen luces, y suenan baterías, y suena el chofar, y suenan muchas cosas, y trompetas, que eso, dijo Amparo de Grisales, Se es eriza. mericé. Pero resulta que ahí No es evidencia espiritual. no es evidencia de que es el Espíritu Santo, Sino porque el emociones. Espíritu Inclusive Santo comienza. siempre está en ti. Exactamente. No puedes dejarlo cuando te vas de la congregación para la casa o lo dejas en la casa para venirte para la congregación. No, el Espíritu Santo va a todas partes contigo. El Espíritu Santo es el que te da poder en tu vida cotidiana, Así en tu es. trabajo, en tus Creo relaciones que personales. eso solamente evidencia que la persona aún no ha decidido estar con Cristo, verdaderamente. El tener ese tipo de pensamientos, no, porque si decidiera, mire, técnicamente a mí no me predicó ninguna persona así directamente el Espíritu Santo, él vino haciendo, él vino convenciéndome literalmente a mí como persona. Y yo fui la que decidí, juntamente con el Espíritu Santo, ¿sí? A escudriñar la palabra, a no quedarme solamente con lo que me predicaba el pastor. Entonces, si yo me quedo en ese estado en el que pienso que el Espíritu Santo se va y viene, se va y viene, eso solamente evidencia que en mi casa yo no tengo comunión. Solamente espero cada domingo a Lo que tener me la dice el comunión. pastor. Ah, bueno, Entonces ahí, sí. ahí no hay evidencia No, Porque de comunión de, no. ni que lo han sellado tampoco. No, porque es Eso que ni cuando lo el han momento que sellado. nos ha sellado comenzamos a cambiar Claro, y no nos damos automáticamente. cuenta. Es que cuando somos sellados verdaderamente no nos damos cuenta del cambio que estamos haciendo. Exactamente. Son las personas a nuestro alrededor que se Que dan se dan cuenta del cuenta. cambio, de la transformación Exactamente. que ha hecho Jesucristo en nuestras Y es que vidas. es un tema muy personal porque yo no recuerdo que mi papá me predicara de Laura, usted no puede hacer esto, no puede ver que hay dramas, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. No es algo que empezó el Espíritu Santo a hacer bajo el estudio de la palabra, porque tenía un hambre por conocerlo de verdad. Entonces, para mí, el hecho de que una persona todavía se quede con ese tipo de pensamientos solamente da a conocer que le hace falta conocer a Cristo y no depender de otras personas para su salvación. Es que nos hemos vuelto muy dependientes del pastor, de mi líder. Por ejemplo, los del grupo de alabanza se han vuelto dependientes de su líder. La congregación se ha vuelto dependiente de su pastor. Como en los hogares, muchas familias se vuelven dependientes de la Del provisión de papá. papá o de mamá, si es el O de caso, si es mamá, si es el cabeza de caso. familia, Ujú. y nadie más hace nada, solamente esperando que se les dé. Sí. Y ojalá masticado, Mm. ojalá masticado.
el Espíritu Santo, Laura dijo algo, cuando esto sucede, cuando las personas llegan a la congregación y con esa duda de que hoy se movió el Espíritu Santo o no se movió el Espíritu Santo, sí está evidenciando una escasa o nada Relación. o nula relación Ujú. con el Espíritu Santo. Ujú. Yo no diría que el sello del Espíritu Santo, porque usted dijo algo clarito hace rato, cuando una vaca la sellan, la marca queda. El Sí. Señor dice que nos da las arras del Ujú. Espíritu Santo. Y una cosa es tener las arras, que es cuando llega el Espíritu Santo a convencernos del pecado. Y otra cosa es tener la llenura del Espíritu Santo. Ujú. La llenura, ¿cómo sacia usted el hambre? Comiendo. Comiendo, alimentándose, exactamente. Sí. Entonces, tener la llenura del Espíritu Santo implica que yo debo alimentarme cada día de la palabra del Señor, de orar. Y es que de como tener es una comunión, persona, porque es pues una yo no la puedo persona. olvidar. Claro, y si Eduardo Porque se llegara- va a desnutrir. Claro, sí. Me desnutro a mí, pues No, obviamente. tú te Sí, por desnutres, eso. él no. Pero digamos como una persona, y si yo no le presto atención, pues yo me voy a desnutrir. No, Creo por que eso. se compara más a una relación de De pareja. noviazgo, de pareja, sí. correcto. Porque si yo olvido a mi pareja, o sea, de estar en esa comunidad, él Eso me no lo dice, dudo. suerte le digo y hasta luego. Claro, De eso no lo dudo. tener una relación a medias. Por ejemplo, Eduardo consigue una novia y ¿Por qué no simplemente Laura novio? hagan cosas los muchachos. No, pero es que me está tirando duro. Que me voy a olvidar de mi Está novio. Pero es verdad, mira, Ay, Dios. si tú consigues una persona, le la quieres hacer tu novio, tu novia, según el caso, Así me gusta mejor, pastor. entonces viene algo que esa relación tiene que cultivarse, Sí, tienen tiene que que- comenzar a hablar, Si no, ¿para qué tiene tienen que pareja? comenzar a comunicarse, tiene que comenzar a saber qué le gusta, qué no le gusta, con qué detalle le puedo sorprender, Ujú. con qué no le puedo sorprender, porque si sencillamente llegamos y nos sentamos y hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bueno, hasta luego, bueno, que estés bien. Uy, ¿Cómo no. le fue en su cita? No, ¿No hablé? ¿cuál cita? Yo me hablo más con los que van en el bus sentados a mi lado. Mm, Y esa relación que vamos a volvernos a ver. ¿Y para qué? mm. Esto no conlleva nada. No hay un interés, no se vio un interés, no se vio nada. Y se va opacando esa relación al punto de que muere. Esa relación se termina. Mm. Se termina. Entonces, así mismo es con el Espíritu Santo. Yo tengo que tener una relación No lo puedo personal contristar. y permanente con Dios, porque el Espíritu Santo no está cada 8 días en la congregación. El Espíritu Santo está 24/7 conmigo, Mm. Así en es. casa, en mi ducha, en mi cuarto, en mi cena, en mi trabajo, Ujú. en mis estudios, en mis problemas, en mis dolores, porque entre otras cosas que el Espíritu Santo sabe hacer, aparte de regenerar, aparte de guiar, aparte de convencer, aparte de dar poder, es consolar. Así Ujú. El es. Espíritu Santo consuela. Es Cuando yo nuestro estoy consolador. triste, Él es el que viene a Sí. consolar en momentos de dificultad. Es el que viene a traer paz. Es el que trae esperanza. Es tan Y bonito sentir la presencia de hermoso. Dios porque uno es algo inexplicable. Yo recuerdo en una ocasión cuando mi papá me dijo, para usted, ¿quién es Dios? Recordemos que Padre, Hijo, Espíritu Santo es Dios y uno solo. Pero el Espíritu Santo en ese momento tocó mi vida cuando me hicieron esa pregunta, porque me dijo, para usted, ¿quién es Dios? Y yo le contesté todo. Porque hay gente que dice, no, para mí Dios es el proveedor, porque solo lo conoce por ese área. Sí. Para mí es el Mi sanador. mi sanador, porque solo lo conoce por ese área. Pero cuando yo dije todo, fue literalmente todo. Aún diciéndole a mi papá la respuesta, le dije, es que ha sido más padre que usted. Y acá lo tengo. Y yo le dije, ha sido más padre que usted porque me ha apoyado en momentos muy críticos de mi vida, que nadie se ha dado cuenta. Y el único que ha estado es el Espíritu Santo, o sea, Dios dentro de mí. Y me solté a llorar y fue una cosa impresionante. Y sentir el poder, la presencia del Señor así, es una cosa que te llena de paz, te llena de gozo, te llena de alegría, que tú sabes que aunque físicamente no haya gente, tú estás siempre acompañado. Entonces No yo, estás solo. porque yo tengo que decir, me siento solo, abandonado, Cuando tenemos al Espíritu Santo. es porque yo tengo una Ujú. convicción, tengo una comunión con Él muy constante, lo veo como una persona, quiero estar siempre con esa persona. Entonces por eso no me hace falta un ser humano,
Él es suficiente en esa área. Entonces sí, me parece muy bonito que nosotros podamos llegar a dar no solamente contextos o significados, sino también vivencias. Vivencias, Porque experiencias. puede ser que la persona no sepa que ha sido lleno del Espíritu Santo, pero se ha evidenciado en él todas estas diferentes maneras que ya hemos hablado en medio de testimonios, y usted puede decir, ah, no, a mí me ha pasado eso. Tal vez usted no ha bloqueado K-dramas, pero usted ha bloqueado otras cosas, una serie de telenovela, películas, o usted tal vez se ha alejado aún de familia, y eso ha sido porque ha sido el Espíritu Santo que está dentro de usted, que le está diciendo, apártate, porque yo tengo mejores planes, mejores cosas contigo, y quiero mejor que te cuides de no ser tentado tal vez de ciertas personas o ciertos entornos. Entonces, la evidencia del Espíritu Santo no solamente se ve cuando una persona cae en una congregación, y eso creo que sería bueno que lo tocáramos también, porque Él consuela, ¿verdad? Pero mucha gente cree que Él consuela por medio de una manifestación en la que usted está dentro de la congregación, el pastor está hablando y la persona empieza a hacer show, porque literalmente no sé qué pasa dentro del pueblo, si es que es una réplica, si es que, mire, yo vi que alguien se comportó así, entonces yo quiero comportarme así para yo demostrarle a la Que gente también que me está tocando el que tengo Espíritu el Espíritu Santo, sí. Santo. Entonces, ¿qué podríamos, o usted qué ha visto de ese tipo de evidencias que se han dado dentro de congregaciones en esa parte de consolar? Si se, el Espíritu Santo consuela solamente así, si se consuela así, no se consuela así, o qué O cómo sucede, consuela el o cómo Espíritu consuela Santo de Dios verdaderamente en ese en aspecto. esa ¿Hay área. mucho show Ajá. detrás de eso o qué? Sí, tenemos que ser conscientes de que en las congregaciones, si algo está escaseando dentro de la congregación, realmente es la presencia del Espíritu Santo. Hay algo que a la iglesia primitiva movía. Cuando hablo de la iglesia primitiva, hablo de la iglesia apostólica, de los primeros discípulos, de la Ujú. que surgió en Hechos capítulo 2, versículo 38. Y era que ninguno de los discípulos tomaban o hacían nada sin la dirección y sin consultar con el Espíritu Santo de Dios. Hoy día no se consulta con el Espíritu Santo. Los cuerpos gobernantes, los cuerpos directivos, los cuerpos eclesiásticos, llámelos como los quieran llamar, se reúnen un grupo de personas, han trazado un plan anticipadamente con una programación anual, donde dice: este año en nuestra congregación vamos a hacer campamentos, encuentros juveniles, retiros espirituales, entre comillas, porque yo no le puedo decir a un retiro espiritual un evento teledirigido, con comida, con Piscina. piscina, con una serie de cosas que sí son buenísimas, buenísimas para unir al Para cuerpo, unir para al la pueblo. coinonía de la Sí, para un iglesia. compartir, para un Pero crecimiento ese no en es un comunión. retiro, ese no es un retiro como tal. Un Y retiro creo que un retiro no se, y yo creo que un retiro no se hace con muchas personas. no, es que Jesús se soy yo retiraba solo, solo. solo. Sí, Solo, Un sí, sí, retiro sí. sí. es retirarme de todo ruido, de De toda todo lo que me puede contaminación, distraer. de todo lo que me Sí. distraiga. Y entonces movemos eventos, campamentos y cosas, manejándolos como retiros que no son, que son únicamente actividades humanas, programas humanos, encuentros de parejas, encuentros de mujeres, encuentros de varones, que no están mal, o Y que se escúchenme puede bien, mover que ahí el se Espíritu hacen Santo. y se usan muchísimo para fortalecer la unidad y la coinonía y conocer Ujú. a las personas, pero que no se hacen bajo la guía del Espíritu Santo, sino un programa humano. Dentro de ello, No, pero, hoy espere, día porque han puede movido, que sí sí, hayan actividades que sí sí, las hay haya actividades donde el Espíritu Santo direccionado se el mueve, pero Espíritu me estás Santo. preguntando la consolación. Ujú. Y la consolación, estoy diciendo que se mueven programas dentro de la congregación al punto de que hoy día se ha dejado de buscar al Espíritu Santo en realidad para involucrarlo en los planes. Los discípulos no salían a predicar si el Espíritu Santo no los guiaba. De hecho, encontramos en el libro de Hechos que incluso les prohibió
ir a predicar en ciertos lugares, cuando la gran comisión es predicar en todas todos. partes, El evangelio pero en todo hubo lugar. sitios donde aún el Espíritu Santo les dijo, allá no van, Ujú. y les trancó el ir a unas ciudades. En otras dice, por ejemplo, que el Espíritu Santo toma a Felipe y lo lleva y lo hace encontrarse con el eunuco Ujú. y le predica la palabra, y dice que terminando el Espíritu Santo mismo aparta y se lleva a Felipe a otra parte, Ujú. y el eunuco se va solo. Ujú. Entonces nos damos cuenta de cómo viene operando el Espíritu Santo, y en las congregaciones han utilizado la psicología para consolar a las personas. Y obviamente si yo hablo que las personas desde su niñez han tenido maltratos y cosas, comienzo a tocar fibras, comienzo a tocar cosas allí en las personas, les doy un abrazo, obviamente las personas se van a sentir consoladas, obviamente las personas van a llorar, obviamente las personas van a tener allí algo, pero es bajo la motivación de otras personas. Pero la verdadera consolación de un creyente no se da entre la multitud. No, esas son Ahí es las- momentáneo, una vez se va, lloró, se sintió bonito, se va para la casa y vuelve a regresar la situación que lo tiene Como allí cargado. embargado. Mm. La verdadera consolación que da el Espíritu Santo es cuando viene en esos momentos de soledad, donde no hay nadie más a tu lado, donde no hay otra voz de aliento allí, sino el Espíritu Santo que viene, y comienzas tú a llorarle a Él, a entregarse, a recostarte en la presencia del Señor, y es el que trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que aún en medio de las dificultades más tremendas, del estrés más tremendo que puedas estar viviendo, Él te trae una esperanza, y recibes como una bala de oxígeno que llena tus pulmones, que llena tu vida. Por ejemplo, un padre de familia que queda desempleado, que ve que su esposa, que sus hijos, que su hogar comienzan a presentar escasez terrible, y que toca puertas por una parte y otra y no se le abren las puertas de momento. Esto enloquece a cualquiera, esto pone a las personas mal. Pero cuando entran en la presencia del Señor y cuando comienzan a orar y lloran delante del Señor, y lo digo por experiencia propia, derrama uno el corazón delante del Señor, y a pesar de que termina la oración con la misma escasez, en la misma situación, porque nada ha cambiado, pero ha llorado al Señor, se levanta uno de allí Con con vigor, una paz, con fuerza. con una fuerza y con una esperanza, donde es capaz de decir, bueno, en este momento no tengo, pero Dios es Dios proveedor, Ujú. y Dios va a usar lo que Esperanza. tenga que usar, y Dios dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios es mi proveedor y Él no me va a dejar. Y pum, llega la respuesta, Mm. porque tiene esa fortaleza, tiene esa esperanza, tiene ese consuelo que viene directamente de Dios. Así que yo no puedo confundir los movimientos que se hacen dentro de congregaciones almáticos o psicológicos con la presencia del Espíritu Lo que pasa es Santo. que es una línea muy delgada, porque eso no prohíbe que dentro de la congregación No, se mueva el obvio que no. Espíritu Santo, porque Ya iba para allá. dentro de la Sí. congregación se mueve el Claro. Espíritu Santo, Ujú. pero el tema es que yo, en lo personal, bajo el discernimiento de los espíritus, ¿no? He visto dos comportamientos dentro de las congregaciones. Y uno es el enloquecido, en donde se mueven como manera, Desordenada. no del exorcismo, parecen Ah, ok. endemoniados, pero creen ellos que así se mueve el Espíritu Santo, creen ellos que Por así eso se mueve el hablamos de Espíritu la Santo. fe, del Espíritu Santo y fe, Y porque fe. le ponen fe a cosas A cosas, sí. que realmente Y es no una tienen. manifestación que se lo aprendieron, porque si tú te pones a fijar la mirada en ellos, es que solamente con la sabiduría, no tienes que tener ni siquiera discernimiento espiritual, con la sabiduría, ponte a mirarlos y vas a ver que hay unos como que Sí, el ojito Es que así, inclusive la como para palabra- que, Sí, miren, sí. mírenme que yo Sí, estoy sí. recibiendo. Es que la ¿sí palabra me de Dios- entienden? con espíritu de simulación, comienzan Sí, a sí. moverse en alguien por ahí, entonces llega y dicen, ese se está moviendo, y si yo no me muevo dirán que yo no tengo el Que Espíritu yo no Santo. tengo el Y Espíritu medio Santo. abren el ojito y se mueven. Si Y alguien- hablarle sí, lenguas sí, Pero repetidas se porque puede se las mover. conocen. Si alguien los está viendo, entonces siguen moviéndose. Si alguien no los ve, se quedan relajados. Ajá. Simulan Simulan. que tienen Y ahora con las una cámaras, ahora con las manifestación. cámaras dentro de las Que todo se da, congregaciones, uno que puede- todo. Todo lo percibe. Pero entonces también he visto el otro caso en donde lo he visto como en la alabanza, que es en lo que
uno está como adelante, ¿verdad? Y uno alcanza a ver como a la gente hacia el frente. En la alabanza, aunque también en las predicaciones hay gente que le pasa lo mismo, pero en la alabanza, me voy a meter en mi lado, uno está cantando. Y por lo menos nosotros no tenemos eso de que levanten las manos, hagan esto, hagan lo otro, sino que estamos ministrando palabra. Nada más palabra, Señor, tú eres santo, digno, poderoso, Señor, el que comenzó la obra la terminará. Y decimos cosas así que está solamente bíblica, no movemos nada almático. Almático. Y nos ponemos a cantar. Y sabemos muy bien que el Espíritu Santo es el que ministra a la persona y Sí. convence de pecado. Y en medio de que, pues obviamente uno de la alabanza tiene que abrir los ojos de vez en cuando para saber cómo está la situación, si nos perdimos acá entre nosotros. Uno ve la lágrima de la persona ya, que le va cayendo. Y uno sabe que ahí el Espíritu Santo está manifestándose con esa persona y esa persona, tú no la ves haciendo brincando, Espectáculo. espectáculo, sino que simplemente está tan metida con el Señor que dice, no quiero ni siquiera moverme para generar show o que la gente me vea llorar, porque yo creo, bueno, yo soy de las personas, no sé si a ustedes les pasa, pero uno cuando llora, uno no quiere que a uno lo vean. O es que ustedes lloran y ustedes quieren que los... Ay, mire cómo yo No. lloro, mire. Aún se critica eso con los influencers, ¿no? Que los influencers se empiezan a grabar y empiezan a llorar y empiezan a decir, no, ¿para qué? Y uno critica eso porque es puro show y espectáculo. Entonces, cuando tú estás metido verdaderamente con el Espíritu Santo de Dios, tú estás llorando, pero tú buscas de una manera reservada quedarte quieto, sabiendo que solamente la comunión es acá, Espíritu Santo y yo, no es con nadie más. Yo no quiero que nadie intervenga en lo que él está haciendo, el trato que él está haciendo a nivel personal, ¿sí? Siento Sí, yo que cuando uno quiere que lo vean, cuando uno está llorando, ahí ya hay algo diferente. No es cristocéntrico. claro, mire. Prácticamente ya se pierde lo que es el Espíritu Santo, mi comunión con Conexión. él. Laura dijo Digamos, algo. antes de eso, Laura tocaba algo y decía que nadie quiere que lo vea. Por ejemplo, yo también hago parte de la alabanza y pues yo cuando voy a llorar o algo, Se gira. yo me doy la media vuelta. A mí no me gusta que me vean llorar porque no, es como que me vean, para mí, pues no sé. Las demás personas dirán, quizás muchos dirán que no, lo está haciendo solamente para que las personas se conmuevan o para que decir, uy, el más es espiritual. Ujú, No, ujú. la verdad, primero es porque no No, me no, gustan no porque quiere. lloro feo. Sí, mire, han tocado un punto fundamental, bonito, y hablaron de una línea delgada. Sí. Hay que tener cuidado porque como primera medida para nosotros saber que lo que se está moviendo dentro de la congregación es el Espíritu Santo, primero que todo es el orden. Ujú. Sí, Porque Dios es Dios De de orden. orden. Y Dios paz. no Sí. está en el desorden. Mm. Y el mismo apóstol Pablo fue enfático en reprender a la iglesia de Corinto precisamente por el desorden. inclusive Porque está, todos empezaban dizque, a hablar en lenguas y todos empezaban a hablar y todos... Había mucho desorden en la congregación. Y Pablo les exhorta a esto y les dice, bueno, yo sé que hay dones del Espíritu Santo, yo sé y conozco del mover del Espíritu Santo y en esto quiero ser claro en algo, porque es que hay personas que piensan que en esta época el Espíritu Santo no se mueve, No se mueve. que eso ya no hay continuismo, que eso fue en el pasado mientras la iglesia se formaba, mientras formaba los ministerios y dio los dones y esto, que el Espíritu Santo estuvo ahí como guía. No, el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo iba a estar todos los días hasta el fin del mundo, y el mundo no se ha acabado. No. Así que no podemos decir que el Espíritu Santo ya no está operando. El Espíritu Santo está operando en la iglesia, empezó la obra en el capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles y está continuando y se seguirá escribiendo hasta la venida del De Señor Jesucristo, Jesucristo. La obra sí. del Espíritu Santo no terminará en la iglesia, sino con la venida del Espíritu Santo. Entonces, allí tenemos que ver el orden puntual, el orden del movimiento del que Espíritu Dios Santo. se Continuismo. mueve El en Espíritu orden. Santo se mueve, Sí, se mueve. sí se Y, mueve. y pensar que porque la gente que no hablen en lenguas, que no profeticen, que no digan esto, que no digan aquello, entonces estamos también atando las manos, el mover y el fluir del Espíritu Santo en la congregación. No podemos irnos a los extremos. El Espíritu Santo sí se mueve,
hay manifestaciones del Espíritu Santo, pero todo tiene que ser en En orden. orden. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Porque me surgió una duda aquí en el momento y es que estas personas que están en el cesacionalismo, o sea, que no creen en el continuismo del Espíritu Santo, demuestran que en ellas no está el Espíritu Santo a pesar de que tengan sabiduría en la letra del conocimiento. O sea, Estas personas que saben, digamos, de la palabra del Señor, sí, porque la han leído, son diferentes religiones. Vámonos en el, ¿cómo es que? Religiones, doctrinas. Las doctrinas, sí. Doctrinas. ¿Cómo es que? Bautistas, los bautistas están en el cesacionalismo. Ellos no creen en Una el parte. movimiento, una parte sí. Sí, porque eso ha tenido diferentes... sí, eso ya se ha dividido, hasta entre ellos mismos se han dividido Sí. por ese tema. Pero los que son de la doctrina que no creen en el movimiento espiritual, de alguna manera, al conocer solo la palabra y no creen en el Espíritu Santo, en ellos se demuestra que entonces no está el Espíritu Santo de Dios manifestándose, moviéndose o selladas en el Espíritu no, Santo. ellos sí creen en el Espíritu Santo, creen en la Trinidad de Dios, creen, como creemos que Dios Padre existe, que está en el cielo, el Señor Jesucristo Pero es que murió, todo bajo la fe. pero como la mente de nosotros como seres humanos llegamos a limitar a una persona como el Espíritu Santo si creo en él y lo limito a tal punto que le digo, es que el versículo dice hasta el fin del mundo y decir, es que Adalberto dejó de hablar y usted está hasta el fin del mundo, digamos el ejemplo. ¿Cómo yo voy a decir que usted va a dejar de hablar si lo veo? ¿Sí me hago entender? Sí, pero a pesar de que no lo dejen hablar, él sigue ahí. Y él está consolando vidas. O sea y que está uno es el edificando que vidas. lo calla. Uno lo calla porque es un caballero. Lo él cohíbe respeta, de que, él se que haga con- la obra. Sí. Pero ahí está. Digamos, a lo que, Bueno, bueno, lo ya que yo estoy entiendo, entendiendo. lo que yo medio entiendo en Laura. Es que Ahora yo soy así porque digamos, me surgen dudas. hay algo digamos, en algunos bautistas lo que pasa es que mayormente no se cree, digamos, es con la cuestión de cuando comienzan a hablar en lengua, digamos, que eso ya, Las digamos, evidencias. exactamente, digamos que una persona habla en lengua, no, digamos, porque en ese aspecto, digamos, rescatamos de eso que los bautistas son muy ordenados. Si me hago entender, no les gusta como el desorden y pues yo vengo de una iglesia bautista y pues digamos nosotros nos decían, si van a hablar en lengua, tiene que haber un intérprete, si no mejor haga silencio. Como dice la palabra. Exactamente. Y digamos la cuestión de las profecías y todo ese montón de cosas. No lo creían. Es que no lo creían ni Exactamente. siquiera. No, Pero para exactamente. unas cosas sí creen, Pero otras no. porque digamos, pensamos, o yo pensaba que digamos que eso fue en los tiempos de Pablo. Sí, digámoslo hasta ahí, Y el para tema es que mí. tienen conocimiento de la letra, o sea, de esto. Pero, y ven que Pablo les está hablando en 1 Corintios y eso ya es Nuevo Testamento, ya Jesucristo no está. Y se mueve así el Espíritu Santo, pero no creen que se mueva para este tiempo, siendo del Nuevo Testamento. Es que ahí es donde voy. Creo que la palabra es muy clara y dice, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Sí. Y hay mucha gente que está llena de letras por culpa del mal testimonio que damos dentro de las congregaciones con esas evidencias del Espíritu Santo. Ya llegamos a un punto en el que lo callamos. Claro. Es que hay algo tremendo, algo fundamental en la iglesia. Y es que la iglesia, el Espíritu Santo, la iglesia y la Trinidad completa de Dios. Dice la Escritura que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo. Jesucristo. O sea que el Verbo es la Escritura. Ajá. Sí. Exacto. Ahí está la Escritura. Jesucristo es la palabra Ujú. y es la verdad. Yo soy el camino, la verdad es la vida. Jesucristo es de alguna manera el tren Ujú. en el que la gente se sube, se embarca para agarrar el camino hacia la eternidad. El Espíritu Santo es la carrilera por donde este tren va dirigido, porque es Sí. el vehículo tiene que ir bajo una carrilera o si no se va a descarrilar. Ujú. Y el que capitanea todo pues es Dios Padre. Dios, sí. Él está allí manejando todo, él nunca ha perdido el control. Técnicamente me está diciendo que la gente se estanca, Entonces la gente se Ese sube en tren el se sube, vehículo, pero pero no no se va por la camina. carrilera. Ah,
Ok. Y es donde comienzan a El desvío. desviarse y se van sacando doctrinas y Ok. cosas que no están fundamentadas como deben ser porque han perdido Han de perdido. vista la guía, la carrilera, Que es por el dónde Espíritu debe ir Santo. ese vehículo. Y tremendo crecer, pero no Claro, crecer. y es donde sacamos diversidad de doctrinas y tergiversamos la palabra y la sacamos de contexto por no ir a la guía del Del Espíritu Espíritu Santo, Santo. que es el Espíritu de la verdad, es el Ujú. que nos revela la verdad. Y por eso Tremendo. viene tanta cosita por ahí fluyendo y por eso hay tanta Digamos, denominación. es ahí donde, digamos, cuando pasa esto, desviamos prácticamente del propósito de Claro. Dios, nos desviamos. Y quizás sí, podemos llegar, pero llegamos más aporreados por no seguir, como que Claro. dice, el carril correcto. Y hay un tema muy, muy difícil, es que por lo menos cuando íbamos a hacer este podcast, yo le decía a Eduardo, ojo, hay cosas que tenemos que tratarlo con mucha cautela Sí, claro. porque podemos llegar a blasfemar Contra el y eso es un Espíritu. pecado. O sea, Sí. llegar nosotros a tener tanta letra, conocimiento, ¿sí? De la palabra e impedir el movimiento espiritual y decirle tal vez a una acción que está sucediendo dentro de la congregación, porque como no lo conocemos, que eso lo hace Satanás y no el Espíritu Santo, eso es una blasfemia. Entonces ahí, estaríamos pecando fuertemente porque eso es algo que no se perdona. Lo que debemos entender, dejando claro también para recopilar, es que el Espíritu Santo se mueve con poder, pero siempre con propósito y en orden. Y en orden, claro, es que él lo dijo Pablo, él se Y mueve en cuando orden y en paz. hablamos de poder, no hablamos de cosas místicas, cosas mágicas, cosas maravillosas, como el Kamehameha de Goku, que soltó rayos y ¡fua! Y se cayó toda la gente. Porque esas manifestaciones, que no sé ni qué querrá decir esa palabra, y el Señor nos desate de maldiciones. Porque hasta eso repetimos y no sabemos ni siquiera El los significado nombres o el y los trasfondo. significados y el Sí, trasfondo de todas exactamente. esas magias, porque en cierto modo ahí están invocando un poder y están invocando una llenura y que allí Una una energía esfera y una y- energía y luego así se mueve mucho predicador dentro de la congregación Sí. y recibe. Pero si en Goku y nada más, envían. nosotros La levanten gente las manos levanta para las recoger la manos. Es un energía. culto, es que nos damos cuenta que es un culto, Las por eso esferas yo del toqué ese dragón. tema, por eso yo toqué ese personaje, porque es un personaje donde le dice a la gente que todos tienen que levantar las manos Para y la que tienen que energía. clamar a una Ajá. tal Genkidama. Es que yo también vi animes. Y entonces también. comienzan a hacer crecer y hacer crecer y hacer crecer y la gente levantando las manos y que le dicen a uno, levante las manos y crean y crean y crean y como si alimentando esa bola mística, mágica de poder, y cuando llega y crece, se la sueltan a la gente y todo el mundo Es como una al trans- piso. Y no saben qué entonces están dicen, haciendo ahí. manifestación de poder del Espíritu Santo. Y Lo ojo estamos con eso. haciendo como una transferencia de poder. Eso, Y eso ojo lo con mueve el eso. Digamos como que budismo. digo, El Esa budismo mueve las eso, energías. Eso del soplos, del manto, de mi cobertura. Todas esas Es una cositas hay línea que saberlas discernir Fuerte, y manejarlas claro. con mucho cuidado. con mucha Porque cautela, sí. El poder del Espíritu Santo no es algo que se da así por momentos, ¡pah! Y ya no más. No, convive el poder con del Espíritu nosotros. Santo es el que me da poder para resistir tentaciones. Tentaciones. Me da El que me da valentía. poder y valentía para predicar la palabra, Sí. el que me ayuda a resistir en medio de la escasez y de las pruebas, y el que me consuela. Eso es poder. Ese es el poder y se mueve constantemente en mi vida, Ujú. sin moverse en forma sin tanta misticidad. Exacto. Exactamente. Así Wow. que él está ahí en todo. Él ¿Sabe es qué es el lo que ha te llena. pasado? Nosotros tenemos un estudio bíblico ahí en YouTube, también si lo puede ver. Hay una lista que se llama dones espirituales y hemos hablado de diferentes dones. Nos faltan algunos por subir, pero desde el inicio de ese estudio bíblico, les explicaba, porque fui como parte de ese estudio bíblico. La pionera. Sí, la pionera. Les explicaba que mucha gente opta por agarrar los dones que se evidencian así en la carne más grandes, como son hablar en lenguas, profetizar, hacer milagros, sanidades, y siempre los quieren primero, ¿sí? Digamos los dones que nos dan a conocer. Los Los que dones se que muestran. sí, que se muestran, Exactamente. o que hacen
me hacen relucir, ¿sí? Ajá. Me hacen relucir mi carne, porque eso, digamos que mucha gente quiere es que lo reconozcan a A ellos, ellos, y ¿sí? no Y no reconocer reconocer. a Dios. Y les explicaba que uno de los primeros dones que deberíamos recibir al tener al Espíritu Santo es la sabiduría, porque la sabiduría nos enseña cosas de la palabra que están ahí. Entonces, nada más para hablar en lenguas, usted por medio de la sabiduría le enseñaría que debe tener un orden y que hay diferentes formas de hablar en lenguas, de que se mueve así por encima, les voy a decir como hablar en lenguas demoníacas, hablar lenguas angelicales, hablar lenguas naturales y hablar la lengua espiritual, que esa lengua espiritual que no conoce nadie solamente se refleja en la persona y de manera íntima, porque es algo de una llenura espiritual, no es para los demás. Si es algo congregacional, entonces ahí debe haber un intérprete. Pero bueno, eso usted lo puede evidenciar allá. En fin, deberíamos agarrar como el orden para poder llegar a tal vez profetizar, hacer milagros. Con eso nosotros tenemos ese orden que habla Pablo para poder ejercer los dones visibles, teniendo primero la sabiduría, después la ciencia, seguida la fe, discernimiento de espíritus. Con esas 4 primeras, usted agarre las que quiera ir para arriba, ¿sí me hago entender? Pero teniendo el orden que Pablo decía. Porque si yo agarro al revés, entonces voy a hacer las cosas mal y puede que en el hablar en lenguas usted esté creyendo que le está hablando Dios y en realidad no está hablando Dios, porque como ya les dije, también hay lenguas demoníacas. Pero usted cómo hizo para discernir eso. Entonces por eso es importante que uno conozca primero la sabiduría, escudriñe la palabra y tenga el resto, discernimiento de espíritu, para poder lograr hacer lo demás, igual como sale con la profecía. Claro, porque nos damos cuenta y la gente se puede agarrar, no, pero es que en la Biblia en Hechos 2:38 dice que empezaron a hablar en lenguas, sobre sí. todos descendieron lenguas como de fuego. Tenemos que tener en cuenta algo clarísimo. Y es que en ese momento de Pentecostés estaba llegando la gente de muchas regiones a ofrecer sacrificio y holocausto, porque se estaba llegando a la fiesta de Pentecostés, donde se iba a hacer una celebración en el templo de Jerusalén, y venían personas con diferentes idiomas. Así que en ese momento que viene la presencia del Espíritu Santo se reparte sobre los 120, porque debe ser que habían más de 120 idiomas ahí en el momento. Claro. Y cuando Pedro comienza a predicar la palabra, ¿cómo entendieron todos lo que Pedro estaba predicando? Hablaban la misma Dice, lengua. porque comenzaron a hablar en lenguas los 120 que estaban con él. Así que lo que Pedro decía, varones Galileo, sea notorio que esta es la hora tercera, no están ebrios, etcétera, etcétera, los otros en las lenguas entendían, estaban interpretando, traduciendo lo que Pedro estaba diciendo, y ahí fue donde se logró una conversión de una gran multitud de personas, donde ellos dijeron, somos medos, persas, los diferentes idiomas que estaban ahí, y dice, y estos están hablando en nuestro idioma de nacimiento. La lengua en ese momento fue lenguas de interpretación, de traducción al mensaje que el apóstol Pedro estaba dando, y no fue en ningún momento para confundir, sino para predicar la verdad del evangelio. Claramente, Así porque es. para eso dice la palabra, sí, que los dones, ¿para qué son? Para edificar a la iglesia. Para terminar ahí, si todos hablamos acá en un idioma, si todos hablamos portugués, o si todos hablamos castellano, o si todos hablamos inglés, ¿para qué necesitamos un intérprete? ¿Para qué? ¿Para qué? Dígame, ¿para qué? Sí. Para predicar la palabra la hablamos en el idioma que es. Y hoy día ni siquiera se mueve la necesidad de que hayan intérpretes en la congregación, porque cuando viene un extranjero norteamericano o del idioma que sea, trae su traductor. Sí. Ya lo trae. Lo trae para no entrar en eso. Y si no lo llegasen a traer, ahí sí el Espíritu Santo operaría en alguien para saber hablar el idioma y le daría a conocer. Sí, como el ejemplo que yo vi. Es que no nos gusta, digamos, eso lo que el pastor acabó de decir lo pueden encontrar en Hechos capítulo 2 del 6 al 11, la parte donde dice que todos entendieron de lo que Pedro estaba predicando. Lo que pasa es que nos encanta solamente leer el pedacito que nos donde conviene. dice, exactamente. Entonces, para que ustedes vayan, porque lo iba a leer, pero no sé si... No, pero creo que no hay que tiempo. escudriñe. Exacto. Entonces, para que ustedes lo busquen, en la parte que le estamos hablando de que todos entendieron el mensaje que Pedro estaba hablando,
es en Hechos capítulo 2, versículos del 6 al 11. Y todos hablaron en lenguas en ese momento porque era imperativo, era necesario para que todos escucharan el mensaje de salvación. Así es. Así que el Espíritu Santo va a dar a la iglesia lo que la iglesia necesita, Así las es. herramientas en el momento efectivo, eficaz, de acuerdo a la necesidad. Eso Claro. hace el Espíritu Santo. Porque Pablo dice de que sirve que todos estén hablando en lengua y llegue una persona nueva y la persona nueva entre y vea a todo el mundo hablar y dice, bueno, ¿y esto aquí qué es? ¿No van a decir que No va a somos entender locos? nada. Y entonces no, porque Dios no anda en Dios ese no tipo actúa de en el locura, no, en y no ese actúa en el desorden. desorden, la verdad. Entonces, para concluir, porque ya nos pasó el tiempo, hablamos tan rico y ya va bastante avanzado el tiempo, podríamos decir lo que el Espíritu Santo no es. Y el Espíritu Santo, por ejemplo, no es una fuerza impersonal, no es algo mágico, no es una energía. El Espíritu Santo es una persona divina, con conciencia, con inteligencia y voluntad, no una fuerza. El Espíritu Santo no es una parte de la naturaleza, es que es la fuerza que se mueve en la naturaleza, porque la Escritura dice que se movía sobre la faz de las aguas. No es una fuerza natural. El Espíritu Santo es una manifestación de la naturaleza de Dios, no de la naturaleza del hombre. Es un ser divino que trasciende y va mucho más allá de las cosas naturales que nosotros podemos percibir. El Espíritu Santo no es un símbolo y no es una metáfora, porque es que se mueve mucho con que es un símbolo o una metáfora de algo. No, es una realidad divina que existe y que actúa en el mundo y lo va a seguir haciendo hasta el final. Él tiene el control de todo. El Espíritu Santo no es una creación humana, no es un invento del hombre que el hombre pueda manipular a su voluntad y a su antojo. Es que le ordenan, el Espíritu Santo hace esto, Espíritu Santo hace aquello. Al Espíritu Santo no es una creación del hombre, hermanos. El Espíritu Santo no viene de nuestra imaginación, sino que es, vuelvo y lo digo, una persona divina que existe independientemente de la humanidad. El Espíritu Santo estaba desde el inicio y se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo no está limitado. El Espíritu Santo, hermanos, tiene poder, sabiduría, presencia omnipresente y omnipotente, porque es una de las cualidades de Dios. El Así Espíritu es. Santo es Dios, así que Él no tiene límite. El Espíritu Santo no es el sustituto de Dios, porque es que el Espíritu Santo es el vicario de Dios en la tierra, el Espíritu Santo es el sustituto. No. El Espíritu Santo no es una forma de reemplazar a Dios en la tierra mientras viene el Señor Jesucristo. No, es una persona divina que trabaja en conjunto con Dios Padre y con Dios Hijo. Ahí está. El Espíritu Santo, hermanos, no es una entidad separada de Dios. Él no opera sin la voluntad de Dios. No, el Espíritu Santo es una persona divina que es parte de esa Trinidad. Es uno solo. El Señor Jesucristo lo dijo: oro por estos para que sean uno solo, como nosotros somos uno solo. Siempre lo dijo el Señor Jesucristo, así que es parte de la misma naturaleza, de la misma esencia que Dios, el Padre y Jesucristo tienen, hermanos. O sea, en resumen, el Espíritu Santo es una persona divina que existe y actúa en el mundo de manera real, de manera efectiva, y no debe ser confundido con conceptos o con entidades que no reflejan su naturaleza, su voluntad y su función de ser en este mundo. Así es. Y recuerda, yo me despido con esto. Y cierra Laura. Recuerda que el Espíritu Santo se presenta en tu vida para salvar, edificar, dar valentía, para confirmar su palabra y esparcirla, pero no para generar caos o distracción. Amén, gloria a Dios. Pues hasta que cerramos este podcast, creo que ahorita miro cuánto nos quedó, si algo lo parto en dos, o si no lo dejo completo, usted se va a dar cuenta en cómo quedamos, porque no tenemos el cronómetro, pero es un tema tan importante, fue tan importante y gloria a Dios que pudimos, yo creo que sí, claro, porque el Espíritu Santo es infinito, ¿sí? Como Dios es infinito, entonces no hay limitaciones, pero creo que lo que alcanzamos a tocar
fue muy importante para nosotros primeramente y para ustedes también. Si de casualidad a usted le queda alguna duda, alguna inquietud, déjela en los comentarios, vamos a estarlo leyendo y pues lo compartimos en otro podcast. Acuérdese que esto es menos tradición y más más convicción. convicción. Que Dios les bendiga.